Buenas tardes, bienvenidos a este curso de otoño de 2024 que empezamos esta tarde, primera sesión. No podemos empezar de mejor manera, además. Ahora paso a presentaros quién nos acompaña hoy. Os doy las gracias a los que repetís por tercer año, algunos ya, y os veo, y os reconozco entre las filas. Me alegro muchísimo de volver a veros, de que hayáis querido volver a acompañarnos en este ciclo de otoño de la Facultad de Filología, que este año hemos titulado Voces recuperadas, porque hemos entendido que dentro de ese ejercicio colectivo que se está haciendo desde todos los campos de la ciencia, de las artes, de las humanidades, de incorporar y darle el lugar que se merecen a todas esas voces que a lo largo de tantas décadas y tantos años han estado silenciadas y que, como digo, en ese trabajo que se está haciendo de recuperación, nos pareció fundamental hablar también de esas autoras, en su mayoría, si habéis visto el programa, también hay algún autor en el programa, habrá también algunas pintoras, para darle, aunque sea en la medida de nuestra capacidad desde la Facultad de Filología, el sitio que se merecen. Espero que, como otros años, el curso sea el éxito que ha sido los años anteriores, porque para mí es una alegría celebrarlo de esa manera. Creo que los dos cursos anteriores, al finalizar, todos habíamos aprendido algo y creo que al final es la clave de estos cursos, saber que cada tarde todos nos vamos de aquí habiendo aprendido algo, y yo creo que hoy vamos a volver a hacerlo, estoy absolutamente segura. Porque empezamos de mejor manera imposible. Esta primera conferencia de esta tarde nos acompaña Juan Ramón Puyol. Él es fotoperiodista, editor gráfico. Durante 4 décadas trabajó en la sección de edición del diario 16, en la agencia Cover, en el diario La Razón, hasta 2021. Ha participado en exposiciones y libros colectivos. Además, compagina su actividad de fotoperiodista con la de artista, con una obra de creación que os puedo dar fe de que son unos trabajos extraordinarios y de una originalidad muy singular. Pero además, Juanra, si me permites que te diga Juanra, es nieto de Luisa Carnés, y él, junto a sus hermanos, están llevando a cabo toda esa labor de recuperación de la obra de su abuela, una autora que, por supuesto, no puede encajar de una manera más plena en ese título de voz recuperada, ¿verdad? A partir de La sin sombrero fue cuando la figura de Luisa Carnés se hizo grande para el gran público. Todos conocimos a Luisa Carnés a partir de ese documental. Y desde entonces hasta ahora, pues su figura solo ha crecido y efectivamente con la dimensión que merece. Por tanto, yo no puedo estar más agradecida a que hoy nos acompañes, a que seas el que inaugure este ciclo de curso de otoño, y no tengo más que pasarte la palabra y darte las gracias. Pues muchísimas gracias, querida Rocío. Agradeceros mucho vuestra presencia y empezar también con 2 topicazos de que la lluvia en Sevilla es una maravilla, porque ha sido, la verdad, espectacular. Como el atasco que se ha formado era impresionante. Y el marco incomparable, que eso, desde luego, estaba fascinado, ¿no? No la conocía por dentro, y cuando hemos entrado, pues ya me has tú indicado algunas cosas, algunos detalles, y es fantástico el sitio, y esperemos que por muchos años, porque el sitio es, desde luego, inmejorable. Pues muy agradecido también al Departamento de Filología y a la Universidad, porque la verdad es que es un privilegio poder venir a hablar aquí de lo que a uno más le gusta, pues es súper emocionante, ¿no? He dividido un poco la charla en 3 o 4 partes. Primero, lo que quería hacer, voy a justificar un poco el título de por qué hemos elegido este título de El eslabón reencontrado. Y luego haré un primer flash, digamos, de quién es Luisa, para que la gente que no conozca a Luisa por lo menos tenga un primer marco. Y como estamos hablando de voces recuperadas, pues también voy a hacer, lo primero es la base, es decir, nombrar los títulos que corresponderían a una biblioteca Luisa Carnés, que son 14 títulos, más uno que voy a añadir por mi cuenta.
y para que también tengan ese primer marco referencial, ¿no?, sobre la bibliografía. Luego volveré a insistir ya sobre la biografía ya desde un punto de vista más familiar, más emocional, que es un poco la justificación de que yo esté aquí, porque yo no soy un erudito, sino que soy el nieto y, como tú bien has dicho, pues mi oficio ha sido el de la fotografía. Fotografía que, por otro lado, en el caso de Luisa tiene mucha importancia porque tenemos un archivo inmenso. Y ha sido la base para hacer algunos proyectos familiares, como hemos comentado. Y entonces es una manera, sobre todo a la hora de reconstruir una genealogía y de reconstruir una vida que, como su vida se truncó muy pronto, pues se quedó un poco a oscuras, ¿no? Pero gracias a las imágenes que vamos recuperando familiares, pues vamos añadiendo esos detalles de color, ese asunto más anecdótico que a mí es el que más me interesa. Yo estoy muy volcado con Luisa porque me fascina el personaje y trato de recuperar a una abuela que yo no conocí en su momento, porque yo era muy pequeño cuando murió. Como decía, elegimos el título de esta intervención, El eslabón reencontrado, el rescate de Luisa Carnés, en alusión a un libro de nuestra autora que se llama El eslabón perdido, de 1958. Fue uno de los 2 últimos libros que escribió Luisa en vida. El otro libro que estaba escribiendo cuando falleció en un accidente de tráfico, en el año 64, era La puerta cerrada, que es un libro sobre la Revolución Mexicana. En este tiempo donde aparece el eslabón perdido y cuando escribe el eslabón perdido y la puerta cerrada, lo que está haciendo Luisa es aprovechar que se ha jubilado en el año 61 y lo que está haciendo es reunir todo su material y dejarlo preparado para la edición. Gracias a esto hemos podido tener acceso a su archivo, pues pienso yo que bastante completo. En el eslabón perdido, que yo he cogido este título un poco para justificar lo del eslabón reencontrado, Luisa profundiza en la preocupación del protagonista, el profesor César Alcántara, que es trasunto de la autora. Y lo que se plantea en este libro, Luisa, es el dolor y la ansiedad que le produce la ruptura de la cadena generacional que supuso la pérdida de la guerra civil y la partida de hasta 25.000 españoles al exilio mexicano. Entonces, ella considera que efectivamente lo que ha ocurrido es que la generación que parte del exilio supone un eslabón perdido en una cadena histórica, ¿no? Y además también está haciendo referencia a que esa ruptura lo que hace es que también su hijo, mi padre, también pierde la conexión con la patria de origen, ¿no? Yo he jugado con esta idea en el sentido en que yo ahora siento, primero porque nosotros vinimos aquí, mi padre es de los pocos españoles que consiguieron reincorporarse, digamos, a España, porque hubo muchos exiliados que lo intentaron y después de tantos años en el exilio mexicano ya no consiguieron, digamos, habituarse, ¿no? Y en nuestro caso sí, nosotros vinimos en el año 73, hace ya 50 años, hemos hecho nuestra vida aquí, nos sentimos españoles los nietos que nacimos en México y además la cadena se está restaurando porque este eslabón, yo considero que en la actualidad la obra de Luisa pues ya se puede decir que está sólidamente en proceso de recuperación. Quedaría como la mitad no, menos, un 30 o un 40% de los libros que escribió quedarían todavía por reeditarse, porque estén inéditos o bien porque sean ediciones muy difíciles de encontrar, ¿no? Esto que sucedía en esta novela, en El eslabón perdido, sucede en el año 58 cuando los exiliados llevan ya 18 años en el exilio. Y han pasado una serie de cosas que han hecho que ese exilio se vaya dividiendo. Hay gente que ya se ha acomodado, se está mexicanizando mucho, ya se han acomodado y además están haciendo buenos negocios. México era en el año 39, cuando llegan los españoles, una tierra de oportunidades.
Luego, muchos están haciendo buenos negocios y eso es lo que Luisa critica, porque Luisa permaneció fiel a la idea que tenía ese primer exilio de que Franco no iba a durar lo que duró, que iba a terminar pronto, sobre todo a partir del año 42, cuando la Segunda Guerra Mundial empieza a tornar y ya se ve más o menos, se empieza a vislumbrar que las dictaduras de Hitler y de Mussolini van a caer, pues los exiliados mexicanos, bueno, los exiliados españoles en México sí que ven claro que hay una salida, que va a haber una vuelta, un retorno pronto. De hecho, se da un poco esa anécdota que no sé si les habrá llegado a sus oídos, la anécdota de que muchos de los españoles cuando llegan en los famosos barcos del exilio, lo primero que hacen es comprar unas maletas nuevas que las dejan en la puerta de la entrada y pensando que van a volver a hacer las maletas enseguida para volver. Y las maletas se quedaron allí 40 años y envejecieron muy mal, ¿no? Porque la dictadura de Franco se está perpetuando, claro, en aquel momento. Entonces, Luisa, en ese libro, expresa ese desasosiego, el desasosiego que siente porque su hijo se está mexicanizando y por cómo esa unión que había en el primer exilio de lucha antifranquista, pues ya se va diluyendo. Luego hay una pérdida de identidad, como un segundo exilio, diría yo incluso, ¿no? Como que revierte aquello, ¿no? Bueno, decir también lo primero, que todo esto que toda esta reunión que tenemos aquí, el hecho de que yo esté aquí presente y que esté Luisa presente, no sería posible sin la extraordinaria visión que tuvo el profesor Antonio Plaza hace ya 3 décadas, cuando descubrió, buscando material para sus clases de literatura, de repente apareció un nombre que no había oído nunca, y empezó a interesarse por ver quién era esta autora. Tras mucho investigar, estamos hablando de los años 90, no existía Internet, había que ir puerta a puerta, consultar las páginas amarillas y ir de archivo en archivo, indagando hasta que consiguió dar con mi padre. Y un buen día, cuando se reunieron los dos, pues mi padre le enseñó El cofre del tesoro, ¿no? Verdaderamente encontrar algo así, es decir, una novelista desconocida que tiene 15 títulos ignorados en España, pues es como, claro, es encontrar una mina, ¿no? Él es historiador y con esas herramientas de historiador, durante la década de los 90, empezó a reconstruir la historia de nuestra autora, ¿no? De tal manera que en 2002, este libro, que como dije era uno de los últimos libros escritos por Luisa, pues es el primero que se edita en España después nada menos que de 70 años de ausencia y silencio absoluto, ¿no? En 2002 se publica El eslabón perdido y en la editorial Renacimiento, Sevilla, que viva Sevilla, por cierto, porque Luisa sin Sevilla no sería nada, ¿no? Bueno, esto era un poco para hacer esta introducción y poner de manifiesto cómo la familia sentimos que realmente este eslabón que estaba perdido, ese desasosiego que siente el profesor Alcántara, que no es más que la propia angustia vital de Luisa, pues se ha restaurado, está en proceso y la familia estamos súper felices y además todos muy sorprendidos de cómo ha sido este rescate. Este rescate no ha sido un rescate, pienso yo, como desde mi punto de vista de poco experto, está siendo espectacular. Entonces les voy a dar bueno, estos son un pequeño detalle de estos, una pincelada biográfica para situar a los que no conozcan a Luisa, ¿no? Luisa nació en 1905 y murió en México en 1964 y su particularidad es que ella dejó los estudios a los 11 años para trabajar fabricando sombreros. Cuando se la sitúa dentro del epígrafe del paraguas, ¿no? Que es la sin sombrero, pues nosotros siempre decimos que Luisa no se quitaba el sombrero porque ella los estuvo fabricando, ella no tenía dinero para comprarse sombreros, aunque luego la veremos con unos sombreros muy bonitos en las fotos, ¿no?
Por lo tanto, ella al empezar a trabajar a los 11 años, con una escolaridad muy precaria, algo que se ve en sus notas manuscritas, que es una letra endiabladamente ilegible, es de formación autodidacta. Luego, si llega a la literatura es por esfuerzo propio, ¿no? Va a publicar su primer cuento infantil con 19 años, en 1924, y 4 años después su primer libro, un volumen que son 3, también lo detallaremos, un volumen que son 3 novelas cortas. En 1934 publica su novela, que va a ser la novela, digamos, que la va a restaurar en la actualidad. En el momento, cuando se publicó Tea Rooms en el año 34, por una serie de circunstancias del momento histórico del país, pues no fue una novela que tuviera tanto éxito como la primera que había escrito. Pero bueno, quiero nombrar Tea Rooms porque efectivamente es su tercera novela del año 34. Ella fue defensora de la República y trabajó en los periódicos de izquierda, los del Frente Popular, y durante la Guerra Civil, ¿no? Perdida la guerra, se exilia en México en 1939, ya hemos ido comentando alguna cosa, donde va a trabajar en la prensa, incluso hasta con 3 seudónimos, y seguirá escribiendo novelas, teatro y cuentos. Y como hemos dicho, falleció en el año 64 a consecuencia de un accidente familiar, de tráfico. Segundo flashazo para que encuadremos a Luisa. Luisa escribió 14, bueno, no son 14 libros, pero yo los he reunido en 14, al que he añadido uno más, ¿no? Los voy a detallar rápidamente. De 1928 es Peregrinos de Calvario. Esta edición no se puede conseguir, o sea, este está por reeditar porque sería necesario, a la hora de entender cómo se forma un escritor, pues ver esa novela de principiante, ¿no? 1930 es Natacha, que se edita en la Compañía Iberoamericana de Publicaciones. Es una editorial muy potente que tiene una historia muy interesante. Si luego tenemos un momento, pues ahondearemos en ella. Y de Natacha sí que hay una segunda edición de 2019 en Renacimiento, Sevilla. Entonces, esta sí se puede recuperar. Del 31 al 36, Luis escribe una novela que permanece inédita, que se llama Olor de Santidad. Una novela que efectivamente la tenemos en casa. Yo espero que pronto, algún día, esta no tenemos todavía tiempo, pero espero que se pueda recuperar porque a mí me apasiona esa novela, ¿no? Del 39 escribe un libro de memorias, crónicas de guerra, que se titula De Barcelona a la Bretaña francesa, que tuvo, curiosamente, una primera edición en el año 2014, con Renacimiento. En el 45, Luis escribe Rosalía de Castro, Raíz apasionada de Galicia, que es una biografía hecha desde el exilio, con muy pocos medios. Bueno, tampoco quiero detallar todo porque si no salimos de aquí en toda la tarde. Pero bueno, escribe Rosalía, título que también se puede recuperar, o sea, está asequible, porque en el 2018 lo publicó Hoja de Lata, que es una editorial asturiana, que es donde se ha editado Tea Rooms y donde a partir de ese momento ha cogido el auge que ha cogido en este momento, ¿no? Rosalía se puede conseguir. Del año 47, Luisa va a escribir Juan Caballero, que no se publica hasta el año 56. Es un libro sobre el maquis y la guerrilla española, que es un tema complicado, y que este año, en el 24, lo ha reeditado también Hoja de Lata. Y estamos ahora mismo en plena promoción, ¿no?, de este título. Del 54 hacia el 54, Luisa escribe 4 novelas cortas que reúne en un título que se llama La camisa y la Virgen.
Este volumen está inédito y está ahora mismo en proceso de edición en manos de Antonio Plaza, que, como hemos dicho, es el gran recuperador, es el gran rescatador. Durante una década él estuvo en solitario defendiendo a Luisa. Pues ahora él está estudiando estas novelas, este grupo de novelas, que esperamos también que Renacimiento tenga la oportunidad de publicar pronto. En ese periodo que os comentaba, entre el 56 al 64, Luisa está escribiendo algunas novelas nuevas, pero también está reuniendo todo esto que hemos hablado, ¿verdad? De la camisa y la Virgen y tal. Ahí escribe, ya lo hemos mencionado, La puerta cerrada. Un año después también escribe El eslabón perdido, que se recuperó por Renacimiento. La puerta cerrada está inédita porque es la Revolución Mexicana. Luego tiene un encaje un poco más difícil a la hora del mercado español, ¿no? Del público español. La Revolución Mexicana, aparte que es muy compleja, o sea, yo no la entiendo, la verdad que lo lees y te pierdes. Pues Luisa escribe esa novela, pero de un periodo bastante determinado de la Revolución. No pretende ser una novela que cubra todo aquello, porque yo creo que es medio imposible. En todo ese periodo del que estamos hablando, de mediados de principios o de la década de los 50, Luisa va a escribir también teatro. Escribe 3 obras cortas de teatro, que es Cumpleaños, que es un monólogo de 1953, Los bancos del Prado, del 54, y en esos años también Los vendedores de miedo. Y curiosamente, estas 3 obras de teatro se reúnen en un volumen que edita la Asociación de Directores de Escena en el año 2002. Luego, en 2002, es el primer año donde se puede hablar de Luisa, aparecen 2 títulos, El eslabón perdido y el teatro, que podrían haber sido alguna novela, pero encajó el teatro y se pudo reeditar, y es un momento que reeditar a Luisa es muy importante, porque no existía absolutamente nada. Reseñar que Luisa fue de estas escritoras o escritores que durante todo su periodo productivo escribe cuentos. Luisa, desde el año 24, que publica su primer cuento infantil, hasta el año 64, que es el año en el que muere, va a escribir en torno a 70 cuentos. Nunca abandonó ese género, ¿no? Y de estos cuentos tenemos 2 ediciones distintas. Una primera del año 17, que reunió 13 cuentos de manera antológica, por hoja de lata, donde vemos a ver todo su periodo productivo, ¿no? Y en el 2018 aparece una edición muy potente con 2 volúmenes, que son los cuentos completos. Ahí están reunidos los 70 cuentos. En 2 volúmenes distintos, que es Rojo y Gris, que serían los cuentos escritos en España, y donde brotó El laurel, que son los cuentos escritos en México, que lo editó. Es una edición magnífica, yo la recomiendo muchísimo porque, claro, ahí ves a la escritora, ¿no? Cuando ves todo, 40 años de producción, pues ves el aprendizaje, pero también la coherencia, ¿no? de sus preocupaciones sociales, ¿no? Y entonces, en este sentido, estaríamos hablando también, en este sentido, de esa línea divisoria que marca, yo creo, no solo a Luisa, sino a muchos de los escritores del exilio, que es lo que se escribe en España hasta la guerra y lo que se escribe luego en México. Entonces, en ese sentido, estamos también con la idea de publicar un volumen, y tenemos el gusto de tener aquí a la persona que lo está estudiando, que es la investigadora de esta universidad, que es Almudena Mata Núñez, que la tenemos aquí. Tú no te sientas presionada, no hace falta que corras, no te sientas presionada, pero será una maravilla poder recuperar. Sí, y tiene un trabajo premiado sobre esta investigación, y nada, pues es un placer que estés aquí y bueno, no nos habíamos conocido, habíamos hablado, pero pues es una maravilla. Ella va a trabajar sobre, bueno,
es un volumen de cosas importante, pero tendrá que ser una selección, lógicamente, no puede ser todo. Luisa escribió mucho en un grupo de editorial madrileño, el grupo Rivadeneira, que incluía el periódico Ahora, la revista Estampa, que era una revista gráfica semanal maravillosa, y el semanario, que ahora es un periódico, el periódico As. Luego hay un grupito de artículos de Luisa escribiendo de deportes. Luisa, he visto en alguna referencia de esos años, de los años 30, cuando hablan de ella en alguna referencia, se refieren a ella como la periodista récord, como diciendo, esta mujer que no para de firmar, ¿no? Y se ve que tenía que ganar dinero y entonces publicaba mucho. Bueno. Vale, entonces hablaba de la línea divisoria entre los artículos españoles y lo mismo ocurre con los artículos periodísticos mexicanos. Es decir, que ahora vamos a tener, cuando sea menester, tendremos la edición de los artículos españoles y luego faltaría hacer lo mismo con los artículos mexicanos. Y los artículos mexicanos están referenciados a un periódico muy importante donde trabajan varios exiliados, que es el periódico El Nacional mexicano, y Luisa ahí hace un trabajo muy interesante, muy literario, es donde vamos a encontrar su poderío literario y con muchas referencias a España. Entonces sí que yo creo que tiene encaje. No tiene padrino, esta idea no tiene padrino, pero sí consideramos que, bueno, sobre todo cuando estamos hablando de una recuperación completa, pues que tengamos esto, pues ya con esto podríamos valorar, ¿no? Los expertos podrían valorar y los lectores interesados pues tendrían acceso a lo que es el grosso de su producción. Y a esto he añadido yo por mi cuenta una biografía. Digo, a ver si hay alguien que quiere escribir una biografía, desde luego el más adecuado, que ya lo ha hecho, es Antonio Plaza, pero yo considero que todavía es un poco prematuro porque hay muchas zonas, esto es como los mapas estos del siglo XVIII, ¿no? Que sabíamos el contorno, le íbamos poniendo nombres a los puertos, pero la zona de dentro está en blanco. Esto ocurre con Luisa, ¿no? Hay muchas cosas que nos hacen dudar, no sabemos muy bien, porque ella, al morir prematuramente no dejó nada autobiográfico, más que los rastros, maravillosos por cierto, que va dejando en sus textos, ¿no? Buscar esas perlas que va dejando, son como las piedritas de pulgarcito, va dejando detalles que cuando tienes una información muy potente sobre cómo fue su biografía, pues dices, en este cuento está hablando de su madre. Pero claro, tienes que tener unos detalles ya muy cercanos y conocer ciertas cosas porque ella jugaba con eso, ¿no? En esta ficha de esta proyección estamos viendo algunos de los títulos, algunas de las portadas de los títulos que hemos visto. No me voy a parar ya más en esto, pero bueno, sí que tuvierais una imagen ya de esto que hemos comentado. Y hemos visto las obras, me he saltado ya todas estas hojitas. Y ahora, con paciencia, el que quiere echar una siestita, que se la eche, luego le despertamos, no le vamos a dejar aquí toda la noche. Voy a leerles unas cuartillas de esto que decía yo ya de la biografía, ¿no? Poniendo en relación y contextual lo que ha sido su vida, insertando un poco estos títulos y además un poco desde el punto de vista más familiar, más íntimo, bueno, a mi rollo, digamos. Espero que no les moleste, porque como digo, la biografía de Luisa se puede consultar, hay datos en internet de sobra. Yo voy a intentar pues, hacerlo lo más ameno posible y además voy a intentar coordinar el pase de las páginas con el pase de las diapositivas. Si se me olvida algo, pues ya me disculpan ustedes. Bueno. Luisa Carnes Caballero nació el 3 de enero de 1905 en la calle Lope de Vega del madrileño Barrio de las Letras. Nació en una buhardilla humilde que hemos podido fotografiar últimamente y que está hoy todavía como debió de estar en la época en la que Luisa la habitó.
Los sueños cuarteados de barro, las vigas de madera a la vista sin restaurar y los polvorientos ventanucos por los que Luisa miraba a las florecillas que crecían entre las tejas y la nieve en invierno. Podemos verla subiendo los 4 pisos de escaleras de madera que crujen, mientras sigue a su madre Rosario cargada con la ropa de la parroquia que lavan y planchan para conseguir un poco de dinero y completar el salario del padre, Luis Carnés, que era practicante y barbero. Luisa fue la primera de 7 hermanos nacidos en una familia humilde y que por tanto estaba condenada al trabajo temprano y al yugo de una sociedad patriarcal y atrasada. Gracias a los cuentos y artículos escritos por Luisa, podemos seguir sus pasos por las calles del barrio, la de Lope de Vega, donde acude con la protagonista de su cuento En casa al salir de la cárcel, y luego la vamos a ver torcer por la calle del León para bajar por la calle de Huertas, como hacían los protagonistas de otro de sus cuentos, Los Mellizos, que todas las tardes la recorren para dar un paseo por el Parque Botánico y por el Paseo del Prado. Podemos imaginarnos... Ahí está. Podemos imaginarnos a la joven Luisa, con 12 años, cuando trabajaba en la barbería que montó su padre en la calle Santa Engracia, donde se trasladaron a vivir en 1914. Y también la vemos volver de casa a casa de noche, con miedo, desde el taller de su tía Petra, donde fue aprendiza fabricando sombreros. Lo cuenta en La ciudad dormida, una de las 3 novelas que hacen parte de su primer libro, Peregrinos de Calvario. Luisa, encarnada en Candelas, la protagonista, y después también como Natalia en su segunda novela, Natacha, son trabajadoras manuales explotadas que vuelven temerosas de noche a casa. Y también vemos a Matilde, la protagonista de Tea Rooms, subiendo por Santa Engracia hacia los 4 caminos, iluminada intermitentemente por los escaparates o bajo las sombras de los muros arrabaleros y sucios de orines. Todas ellas vuelven con miedo a casa de noche, con hambre atrasada de siglos y los zapatos torcidos y húmedos de agua llovediza. La vemos porque ella lo escribió con alguna de estas palabras. Es esta Luisa, la encarnada en Matilde, la que medio desmayada, cruzando la Puerta del Sol, duda en gastarse los 10 céntimos que le quedan en comerse un buñuelo frito o coger el tranvía, el 17, el que subía y bajaba por Montera y podría llevarla a casa. Es fantástico imaginarse a Luisa de adolescente, de joven o como mujer empoderada, o sea, Matilde, pues siguiendo sus narraciones y reportajes, prolijos en sensoriales detalles, ella misma nos lleva de la mano por el Madrid que tanto amó. En uno de esos artículos rememora cómo era la barbería en la que vivieron y trabajaron entre 1914 y 1920. Espantada, la niña Luisa ve a través de la puerta del establecimiento cómo la guardia de asalto masacra a los obreros en las huelgas del 17, con sus brillantes sables manchados de sangre. En otro artículo rinde homenaje a las acacias de su calle Fernández de la Hoz, donde se trasladan a vivir al cerrar la barbería en 1920. Fue en esa casa, un piso bajo, interior y oscuro, donde empezó a escribir. Escribe un primer cuento infantil en 1924. Luisa se arma de valor y se va a la redacción del Imparcial. Hasta La Latina se lo publican. Luisa tiene 19 años y ha descubierto su vocación. No sabemos muy bien cómo se convierte en escritora. Ella le confiesa a un periodista en una entrevista de 1930 que empezó a leer los folletines de los periódicos, sin ton ni son, y a escribir para huir de la sórdida vida de los adultos a la que había sido arrojada. Escribiendo trata de espantar los odios y las pullas que se lanzan las mujeres unas contra otras en el taller. Le repugna el acoso de los hombres y odia la miseria en la que vive. Trata de evadirse de las broncas y de los chillidos de sus hermanos pequeños y se encierra en su habitación a velar sobre las cuartillas en las que volcará su propia vida. En los siguientes años prosigue yendo y viniendo de casa al taller y del taller a casa, rumiando las frases que ha oído en el obrador que le hacen pensar durante horas. Tiene una vocación clara por escribir y va poco a poco ascendiendo en su aprendizaje literario, desde las novelas baratas hasta Cervantes o los escritores rusos. Escribe muchos cuentos en esos años, ahora para adultos. Muchos los publica en el diario La Voz,
Por lo menos ahora la redacción está cerca. Solo hay que ir hasta los bulevares, a la calle de Larra, al ladito de Bilbao. Poco trayecto para alguien que recorre Madrid con sus viejos y torcidos zapatos. Y otro golpe de audacia. En 1928 publica su primera novela, Peregrinos de Calvario, con prólogo de uno de los críticos más relevantes de la época, José Francés. En este año prodigioso encuentra trabajo en la editorial CIAP, la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, donde conoce a Ramón Pujol. Luisa y Ramón se enamoran y juntos recorren los ambientes intelectuales y progresistas que frecuenta Ramón en ese Madrid efervescente que anhela la transformación de la dictadura de Primo de Rivera. Es el Madrid de las tertulias. Ellos paran en el Café La Granja El Henar, en plena calle de Alcalá. Del abuelo Ramón Pujol Román podríamos estar hablando una hora entera. Es otro caso de niño prodigio del dibujo y la pintura, que triunfa en Madrid muy joven y que es, en 1928, el principal portadista de la CIAP. Pero en la editorial se han fijado en la joven mecanógrafa, que es escritora, y le proponen reeditar su Peregrinos y escribir algunas solapas de sus queridos escritores rusos. Animada por los acontecimientos, escribe su segunda novela, Natacha, que es muy bien recibida por la crítica, que la considera la escritora más joven y prometedora de la época. De los rusos, Dostoyevsky será su preferido. Esa literatura profunda y psicológica, llena de verdad y de dolor humano, destinos trágicos y vidas amargas, llenas de esperanzas y colmadas de frustraciones. Todo esto está en Natacha, tan rusa desde el título y tan distinta de su Tea Rooms de 3 años después. Pero vienen curvas, años convulsos. En 1931 cae la dictadura que arrastra a la monarquía y florece la República en abril. En junio nace el hijo de Luisa, Ramón Pujol Carnés, y un mes después del feliz alumbramiento, en julio, quiebra la editorial. Ambos padres van al paro. Es la crisis del 29 que asola el mundo y que es la génesis del ascenso del nazismo en Alemania y de los fascismos en toda Europa. La pareja entonces emigra a Algeciras, donde la familia de Ramón está bien situada y acoge por unos meses a la recién formada familia Pujol Carnés. Perdón. Un momentito. Se trasladan a Algeciras, como digo, y allí Luisa conoce al hermano mayor de Ramón, el periodista Miguel Pujol Román, que le enseña todo lo que sabe del oficio como director y propietario del periódico local El Noticiero. Entonces la pareja se separa. Ramón emprende un viaje a Rusia, invitado como escenógrafo a la Olimpiada de Teatro de Moscú. Mientras, Luisa vuelve a Madrid con su hijo, a la casa familiar de Fernández de la Hoz, y busca trabajo en plena crisis económica. Y se emplea como camarera en un salón de té que inspira su novela más conocida, Tea Rooms. Trabaja ahí durante 7 meses, entre agosto de 1932 y febrero de 1933, mientras va escribiendo su libro como un reportaje. En 1934 lo publica y esto le sirve de carta de presentación para conseguir trabajo como periodista en los periódicos del grupo Rivadeneira, ya lo hemos comentado, Estampa, El Ahora y El As. Y ahora parémonos un momento en una foto para mí definitoria de quién es Luisa. Luisa y su hijo Ramón, hacia 1934, paseando por una avenida llena de público. Ambos avanzan decididos y sonrientes hacia el fotógrafo callejero que los sorprende en una imagen espontánea, alegre, viva y emocionante. Es mi preferida. Luisa, con un traje chaqueta y una blusa de gruesos lunares, porta un sombrero ladeado al que ha añadido una cinta a juego con la blusa. Vemos ahí su pasado de modista. La mano izquierda en el bolsillo de la falda y cogido de la mano derecha va su hijo, con sus ricitos negros y su carita sonriente. Esta foto nos habla del triunfo de Luisa como escritora. Acaba de publicar Tea Rooms y como madre, pues orgullosa, marcha con su hijo por la calle donde los caza el fotógrafo. Se ve en el fondo a la gente mirando la escena que componen Luisa, su hijo y el fotógrafo en una coreografía de otros tiempos. Es el tiempo en el que vive independiente en su piso de la calle Virtudes, donde está empadronada junto a su hijo, siempre en Chamberí.
Ahora, con la República, las mujeres pueden alquilar un piso, trabajar y criar a sus hijos solas, sin tener que pedir permiso a ningún hombre. Eso duró poco. Con esa foto en la retina empiezan también los recuerdos de nuestro padre, el recuerdo de aquella casa donde a veces viene papá. Ahí ha fabricado unos muebles especiales. Se acuerda de la estantería en forma de pirámide azul. Se acuerda de cómo, ya empezada la guerra, le traían a casa en coche desde Mundo Obrero y se oían los disparos de los pacos, y de cómo, para evitar los impactos de las balas, ponían sobre el techo del automóvil un colchón empapado de agua, a modo de chaleco antibalas. Es el golpe de Estado, es la guerra civil. Luisa ya ha entrado para entonces en contacto con un grupo de intelectuales de la izquierda y se integra en los periódicos del Frente Popular. Envía a su hijo a las colonias de Levante, lejos del Madrid bombardeado por Franco. Pronto se reunirá con él cuando el gobierno de la República se traslade a Valencia junto a los periódicos como Frente Rojo, del que Luisa forma parte. Es en esta redacción donde conoce al periodista y poeta Juan Rejano, que será desde entonces y hasta el final de su vida su pareja. De Juan Rejano también podríamos hablar durante una hora entera, pues para nosotros, los nietos de Luisa, fue nuestro abuelo. Y aunque de Luisa tenemos pocos recuerdos, pues falleció cuando nosotros éramos muy pequeños, a Juan le conocimos mucho y le quisimos mucho. Pero volviendo al relato, habíamos dejado a Luisa en Valencia, siguiendo al gobierno como periodista, a la capital provisional tras la evacuación de Madrid. Allí la encontraremos en la tertulia del Ideal Room, junto a Magda Donato, Bartolocci y Antonio Robles. En 1938, un nuevo traslado gubernamental a Barcelona con todo el aparato del Estado. Luisa consigue enviar a su hijo a París con una familia mexicana de diplomáticos que lo acogen como su hijo de guerra, la familia Nibón. Gracias a los recuerdos que Luisa dejó escritos y al de nuestros padres, podemos ir reconstruyendo el puzzle de la vida de Luisa, que fue una vida apasionada y apasionante. De esos meses en Barcelona tenemos su libro de memorias de guerra titulado De Barcelona a la Bretaña, donde narra, con su lenguaje directo y periodístico y una riqueza de detalles que ponen los pelos de punta, los últimos días de la guerra, el penosísimo traslado hasta la frontera con Francia en ese terrible invierno del 38-39 y las semanas de encierro en el pueblo de Le Pouliguen, en el Bajo Loira. Vemos también en la proyección la foto de Luisa con su hijo en la cubierta del Bendam, barco que los llevó al exilio mexicano en mayo de 1939, junto a un grupo seleccionado y pionero de intelectuales y sus familias, que fue la punta de lanza de los 25.000 compatriotas que acogió el gobierno del general Lázaro Cárdenas tras perderse la guerra. La vida en México no va a ser fácil. Luisa se instala con su hijo en el edificio Rosales. El Rosales fue un edificio singular con una gran azotea que abarcaba toda la planta, donde se encuentran a menudo los vecinos cuando suben a tender la ropa o simplemente a contemplar las vistas y tomar el aire. Es un edificio de muchos apartamentos pequeños y económicos donde también se alojan muchos exiliados españoles. Nuestro padre recordaba su infancia en esa azotea donde conoció a sus primeros amiguitos. Los vemos a los dos en la azotea. Ramón con el gato Tiberio en brazos y nos habla de sus mascotas. A los gatos siempre les ponían nombres de emperadores romanos. De fondo se escucha el trompetista de la Orquesta Madrid, que siempre estaba ensayando el solo de Petrushka. El mismo trompeta y la misma orquesta que amenizó la travesía del mítico transatlántico Sinaya, que trasladó a México a 1.600 exiliados, entre ellos a Juan Rejano a México. Menuda historia la del Sinaya. La abuela trabajó mucho para sacar adelante a su hijo y para darle una buena educación, esa educación de la que ella había carecido y que consideraba indispensable para que todos los niños y niñas crecieran en una sociedad más justa e igualitaria. Esa sociedad por la que siempre luchó. Para esto tuvo que multiplicarse en sus trabajos, desde las primeras colaboraciones en las revistas de los exiliados como Romance, Ultramar, Nuestro Tiempo o Mujeres Españolas, revista que dirigió, hasta el empleo fijo como redactora de Sociedad en el periódico La Prensa.
en el que trabajó desde 1943 hasta su jubilación en 1961. En este periódico, La Prensa, firmó como Clara Montes, nombre que se hizo muy conocido al tratar de temas y de personajes populares y de actualidad cinematográfica. Allí entrevistó a artistas como Cantinflas, Sara Montiel, John Wayne, Errol Flynn, María Félix o Jorge Negrete. Completaba ingresos con colaboraciones publicitarias en la radio, en las revistas de las embajadas, así como trabajos de comunicación en empresas privadas. Pero donde encontramos la beta literaria es en el periódico El Nacional, donde escribió durante años firmando artículos, entrevistas, cuentos y crónicas, primero como Natalia Valle y después con su propio nombre, tras abandonar este seudónimo en 1951. Es en ese centenar largo de artículos del Nacional donde nos reencontramos con la Luisa que recorre la ciudad como hacía en Madrid. Viaja por los pueblos cercanos, observa los paisajes y sobre todo a las personas. Nos habla de las mujeres, de los niños, de las calles, de los mercadillos. Hace un retrato del país y de la ciudad en plena transformación. Pero también hay un hueco para el recuerdo de Madrid. Ya lo hemos comentado, los recuerdos de las acacias y de la peluquería, pero también denuncia la represión que sufren sus compatriotas durante la pesadilla franquista. Un cuarto de siglo de vida intensa en el exilio, de lucha antifranquista, de lucha por la supervivencia, de lucha por conseguir con su vocación de escritora, por ver crecer a su familia, por cohesionar a los amigos y camaradas del exilio, por volver a una España libre y democrática, por la libertad de España. Luisa nunca volvió de ese exilio, pero siempre luchó para que nosotros podamos disfrutar de la libertad que el fascismo les arrebató a nuestros padres y abuelos. Publicar libros en México no fue fácil tampoco. Lo primero que da a la prensa es la biografía Rosalía de Castro, Raíz apasionada de Galicia, de 1945, y más tarde su novela Juan Caballero, del 56, sobre la guerrilla en España. La dificultad para publicar en aquellos años dejó inéditos de Barcelona a la Bretaña francesa, La camisa y la Virgen, Olor de santidad, que es una novela dedicada a Miguel Puyol, La puerta cerrada, sobre la Revolución Mexicana, y El eslabón perdido, al que ya hemos reseñado bastante. Esto fue un silencio impuesto de 70 años hasta que se publicó El eslabón perdido. Aquellos años forjaron amistades indestructibles en las que se mezclaron sentimientos de solidaridad entre los que sufrieron el exilio, sufrieron penurias económicas, cargaron con el peso de la derrota, la pérdida de sus seres queridos, del terruño, de la casa y la tristeza de la separación de padres, hermanos y amigos. Pero nunca perdieron la esperanza del retorno y avivaron las pasiones creativas que fertilizaron en el país de acogida. Se abrazaron con el pueblo hermano que anhelaba el progreso que los españoles habían ido allí a consolidar. Todo esto constituye una memoria del exilio, la nuestra, donde resuenan los nombres de los amigos de Luisa y de Juan, León Felipe, Pedro Garfias, Miguel Prieto, Arturo Souto, Manuel Ballester, Josep Renau, Antonio Rodríguez Luna, Adolfo Sánchez Vázquez, José Herrera Petere, Paulino Masip, Emilio Prados, Margarita Nelken, Francisco Ayala, Raquel Carasso y los hermanos Mayo, los Roces, los Mantecón y los Comesaña. Nombres que se nos hicieron habituales a nuestros oídos infantiles y que hoy seguimos recordando en las reuniones familiares. Con Juan Rejano y mis padres acudimos muchas veces de pequeños a visitarlos a sus domicilios o coincidíamos en actos del partido en la calle Versalles o en los homenajes y actos que se organizaban donde no faltaban la tortilla de patata y el agua de Jamaica, la paella y los mangos de Manila. A eso sabe el exilio mexicano, a paella y a mangos de Manila. Fue volviendo de una de esas excursiones, la de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 1964, cuando sufrimos un accidente de tráfico, a consecuencia del cual falleció 4 días después. Nosotros éramos muy pequeños y no tenemos casi recuerdos de ella, pero sí de la casa donde ella y Juan vivían en aquella época. Hay otra foto de Luisa, de esos años, donde se la ve sentada en un sillón leyendo bajo una deslumbrante luz que entra por un amplio ventanal. Recordamos bien esos ventanales de los edificios Condesa, pues nosotros vivíamos en un piso gemelo al de los abuelos. Aquellos ventanales daban a un bulevar arbolado con un paseo al que nos sacaban a jugar.
Si observan bien esta imagen, repararán en la mullida moqueta gris, donde dormitaba el gato Manolito. Y yo me pregunto, ¿en qué momento se perdió la tradición familiar de ponerles nombres de emperadores romanos a los gatos? Sobre esa moqueta jugábamos nosotros a las batallitas, con las figuritas que imaginábamos personajes heroicos. La misma butaca desde la que Juan nos leyó el Trafalgar de Galdós en alguna ocasión. Y recordamos bien aquella vitrina de 3 estantes de cristal que compró Luisa con nuestra madre en un anticuario de la zona rosa. Luisa y Juan la llenaron con los bellos objetos que traían de sus viajes y que era un pequeño gabinete de curiosidades. Allí había dentro unos gorros de Kazajistán, del viaje a Sochi, figuritas de cristal de Murano, alguna pieza de cristal de Bohemia, el abanico de marfil de China y aquel pequeño globo terráqueo de metal dorado sobre el que daba vueltas el Sputnik. Recuerdos de un mundo que a nuestros ojos infantiles nos parecían fabuloso, misterioso e infinito. Juan nos abría con su llave aquel teatrillo legendario y nos contaba historias con aquella voz suya de poeta. Así queremos recordar aquel tiempo, quizás el más feliz y apacible, de la apasionada y apasionante vida de Luisa Carnés. Y ahora, para finalizar, como les decía, hemos situado ya como estos 2 ámbitos, que sería la columna, digamos, de literaria, la parte más o menos biográfica, yo les he contado aquí una historia, y me quería hacer referencia a esta otra órbita o ámbito de recuperación, que ha sido todo lo que se ha ido generando en torno a la recuperación de los títulos. He hecho este gráfico con datos y un poco para dar un poco idea de cómo ha ido evolucionando, sobre todo durante la última década, cómo cada vez que aparecía un determinado libro, pues aparecían crónicas, citas, entrevistas, un poco de todo. Entonces, bueno, quería dar un poco también esa última visión de ver ese ámbito de la recuperación, ¿no? Mirando un poco el archivo, bueno, por dar un número así un poco aleatorio, digamos que habría por lo menos 200 cosas de peso. 100 de ellas serían las reseñas en periódicos, ¿no? Esto empezó hacia el año 2014, que es un año en el que el círculo cercano denominamos el año Carnés, porque aparecieron 3 volúmenes ese mismo año, y ahí es donde empezó un poco ya esto de la recuperación más periodística y a sonar un poco a nivel más popular, ¿no? Y ya fue en 2016, con la edición de Tea Rooms, ya lo comentamos, por Hoja de Lata, cuando en realidad se produce esta explosión, que es lo que rellenan estos cuadritos con tantas cositas. Los datos básicos serían estas reseñas que he comentado, artículos, entrevistas y reportajes en periódicos de papel como El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, La Razón, o digitales como Infolibre, eldiario.es, Zenda, Público, El Español o Hot Down. Unas 10 apariciones también en radios y televisiones, Radio Nacional, Televisión Española, Onda Cero, La SER. Y quiero hacer mención a un programita en el que yo participaba de radio que se llamaba Verde Esmeralda, con Esmeralda Marugán, donde yo estuve durante unos años colaborando y siempre me pedían una pequeña crónica sobre las últimas noticias de Luisa, con lo cual yo he estado dando la paliza durante años al pequeño público que había de la radio. Pues yo, Luisa, es que Luisa ha hecho esto, Luisa está haciendo lo otro, Luisa está todos los días en la prensa y en las redes sociales, ¿no? A esto añadir estos 12 actos institucionales, entre los que destacan la colocación de una placa en su casa natal en 2017, la nominación de un parque en Madrid con su nombre en 2019, el diploma otorgado por el presidente Pedro Sánchez como víctima de la dictadura franquista en 2022, la nominación de la Biblioteca Luisa Carnés en Coslada en 2023, la emisión de un sello de correos en el 24 y la inclusión de Tea Rooms como libro recomendado en el bachillerato en 2022. Esto es muy importante porque de repente cuando hablamos de que cambie el canon, pues ya podemos decir que esto está ocurriendo. De repente Luisa
ha entrado en las listas de libros recomendados del bachillerato. Y entonces ya incluso hemos visto un poco la experiencia de ir a algún instituto a hablar con chavales sobre tea rooms, y donde ellos además están elaborando trabajos de estudio, ¿no? sobre el contexto de la novela, ¿no? Con lo cual ya, claro, ya es como el colmo, ¿no? De repente Luisa en los institutos, ¿no? También mencionar el homenaje que hubo en el Cervantes en 2018, pues que también fue emocionante, porque llegar al Cervantes con Luisa, pues la verdad es que fue... Aquí también está, en esta ficha, en esta diapositiva, lo que he hecho es recoger algunas imágenes un poco de todo este movimiento del que estoy hablando, ¿no? Porque ha habido decenas de presentaciones de libros en ferias del libro, actos de divulgación en bibliotecas, club de lectura, universidades, gracias por invitarme a Sevilla, y congresos universitarios también fuera y dentro de España, ¿no? Fuera de España y dentro de España. También una decena de actividades varias que no he sabido cómo clasificar, así que he hecho aquí una bolsita, pero hablando, por ejemplo, de la adaptación teatral de Tea Rooms en el Fernán Gómez en 2022, que estuvo también por Sevilla, y del cual muestro una imagen, no sé si desde ahí lo veis, la imagen de la Plaza del Callao, donde se ve el anuncio luminoso con el anuncio de Tea Rooms, que fue una foto que me costó mucho hacer, porque no todos los días ponían la publicidad, y entonces tenía que subir, bajar, hasta que conseguí la foto, que a mí me parecía, desde mi punto de vista de fotoperiodista, digo, la foto, ¿no? La foto es Luisa, 90 años después, llega a la Plaza del Callao, que es por donde discurría la limpiadora del Tea Room, cuando, pobrecita, se llevaba con unos recortes de jamón que robaba de la máquina fiambreras y los iba comiendo porque iba a trabajar a otro lado, ¿no? Lo que habla un poco de... Entonces, para mí era muy, muy emblemática, ¿no? Ver esta imagen, para mí, pues por eso la pongo y por eso la comento. Pero bueno, de todo este movimiento que ha habido, reseñar también lo de la serie de televisión La Moderna, que les sonará, que ya lleva 3 temporadas en televisión española. La inclusión de Luisa en el proyecto multimedia Las Sin Sombrero, otro elemento muy importante, y la exposición que también se montó con Las Sin Sombrero. Y creo que ya he hecho referencia a esto también, la exposición que montamos la familia, sí que lo hemos mencionado, y que todas estas fotos que hemos estado viendo en las diapositivas pues forman parte de eso. Hay muchas más, pero bueno, ya a lo mejor incluso podemos traerlo alguna vez. Ya veremos, ya veremos. Ya por último, para terminar y dejarles a ustedes la palabra, hablar un poco de cómo esto ha generado además miles de impactos en redes sociales, con tweets que han ido enviando. De repente nos encontramos pues, a las vicepresidentas, sobre todo los gobiernos de coalición socialista, Carmen Calvo, Yolanda Díaz, María Jesús Montero. O sea que ha habido ahí un movimiento importante como de apoyo institucional, ¿no? Y todo esto, además, nosotros lo hemos ido multiplicando, manejando un poco también las redes sociales de Luisa, dando información, por supuesto, de cada vez que había una presentación. Por cierto, que podíamos hacer una foto también y enviarla luego a las redes sociales, ¿no? Almudena, ¿me puedes hacer una foto? y nada, esto ha sido un movimiento que, si quieren ya para rematar, creo que pues esperamos sus palabras, sus comentarios, sus preguntas, y buenamente lo que podamos resolver, pues dispuestos estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Por favor, al contrario, Juan Ramón, gracias a ti, porque creo que estamos todos de acuerdo, hemos disfrutado todos muchísimo, que ha sido una preciosidad el paseo que nos has hecho, interesantísimo, y tú ponías en el último punto biografía, pero es que esa biografía ya la tienes escrita, tú solo tienes que terminar de desarrollarla, pero lo que nos has leído es la biografía que además has trenzado con la obra de tu abuela y que creo que tiene una estructura que ya existe, o sea, esa biografía la tienes ya. Pues te haré caso y por favor, seguiré... hazme caso, creo que hay gente asintiendo desde enfrente, porque yo creo que esa biografía está ya ahí, porque nadie mejor que tú o tú y tu familia como para escribir esa obra que
que hace falta. Yo no vivo para otra cosa de momento, entonces estoy un poco en esta recuperación, lo comentábamos un poco antes de entrar, que es un poco mi día a día, ¿no? Ahora tengo tiempo, por suerte, y la verdad es que sigo escarbando, pero me salen más preguntas que respuestas. Bueno, pues ahí entonces ahí quiere decir que vas por el buen camino. Cuando hay más preguntas que respuestas es cuando se va por el buen camino de cualquier trabajo de investigación. O sea que precisamente estás en la senda. Yo sí, alguien tiene por supuesto la palabra, pero mientras a mí sí me parece muy interesante una cosa muy, muy bonita que has dicho, y es que en el momento en que Tea Room se lee en el bachillerato, es ya lectura, es cuando definitivamente se está haciendo bien el trabajo, porque la recuperación de una autora desde el ámbito académico se puede quedar en el ámbito académico y no trascender. Y vosotros no solo habéis conseguido que llegue al teatro, que de hecho mi primer contacto con Luisa Carnés fue cuando aquí se representó Tea Rooms y me fascinó, y al día siguiente estaba comprando el libro y lo leí y me entusiasmó, pero como digo, eso se queda ahí. Pero en cuanto la gente joven empieza de verdad a incorporar al canon, efectivamente, todas esas autoras que no estaban, es cuando el trabajo está bien hecho. Aquí estoy viendo yo a profesoras de instituto que conozco y que, bueno, que me encantará saber qué opinan sobre eso, pero que creo que pueden estar, ¿no? de acuerdo en que estáis haciendo bien el camino, ¿no? No solo la mass media, que eso es, bueno, pues lo habéis logrado, sino realmente el conocimiento de su obra, ¿no? Nosotros vamos aprendiendo sobre la marcha y efectivamente sí que hay una cierta contradicción o dicotomía extraña entre lo académico a veces y lo que sucede en la calle, y a veces pues surgen pequeños problemas o rencillas o cosas, pero realmente esto es lo que estamos intentando, surfear una ola para la que no estábamos preparados. O sea, realmente lo de Luisa ha sido algo espectacular, ¿no? Y ha habido que hacer ese acompañamiento, pues eso, de prensa, todo también la parte, digamos, también ya de dentro de que se sostenga un poco, pues esas las peticiones que te hacen unos y otros, editoriales o las productoras, o sea, que hay un jaleo bastante interesante, ¿no? Pero vamos, estamos felices y yo creo que en el fondo todos muy, muy sorprendidos, porque desde el primer momento con la edición de Tea Rooms, pues empezaron a suceder cosas a una velocidad que ni los editores, ni los expertísimos, ni nadie, ni la familia, por supuesto, esperábamos que sucediera esto. Aquí hace un pequeño apunte también personal, decir que mi padre, para mi padre era muy difícil hablar de Luisa, por la trágica muerte que tuvo. Y él murió en 2018, pero ya con la suerte de que él ya pudo ver lo que se estaba preparando, lo que estaba saliendo. Entonces, tuvo esa satisfacción porque era un sentimiento muy contradictorio, ¿no? El intentar, desde luego, desear que lo importante de la divulgación de la obra de Luisa en su patria, ¿no? Era como el gran anhelo de mi padre, y por otro lado, lo difícil que fue para él tener que desempolvar todo esto y sus recuerdos, ¿no? Esto, porque en casa durante décadas lo de Luisa era un poco tabú, o sea, no era fácil hablar de estos temas, ¿no? Sí, yo te he leído en una entrevista, que de hecho es una entrevista interesantísima, si queréis buscarlo, en el monográfico dedicado a Luisa Carnés en Cultura de la República, creo que Cultura es de la República, sí, que es una revista de la República de la UAM, que dice: el silencio era la manera de convivir con el dolor, ¿no? Me ha parecido una frase muy interesante, porque al final ese silencio es el que va a marcar no solo ese silencio sobre la muerte de Luisa, sino sobre todo el pasado que está tapando a todas esas mujeres a las que ahora estamos intentando darle voz, ¿no? O sea que al final el silencio va a ser el culpable de tantas cosas a lo largo de la historia. Sí, ¿no? Efectivamente, el dolor, ¿no? El dolor, el intentar pasar página, el dejar las cosas ocultas, y no querer remover, ¿no? Era además algo, quizás ahora nosotros somos más proclives, ¿no? a sacar las cosas, pero en las generaciones de padres y abuelos aquello quedaba restricto. Carmen, sí. Hola, buenas tardes, soy Carmen del Valle, imparto clase de lengua vacía de literatura en el bachillerato y en primer lugar dar las gracias. Esta charla es un regalo porque buscar documentación sobre una autora y encontrarla de primera mano, además una autora que se admira tanto
Tan sorprendente, uno, por la juventud de ella, dos, por su trayectoria autodidacta y tres, por la modernidad. O sea, yo estaba leyendo la obra y yo creo que cualquiera que hemos vivido lo mismo y decir, a ver, ¿de qué año es esto? Es imposible, pero ¿por qué escribe de esta forma tan directa, tan rápida, tan contemporánea y que no pasa el tiempo por ella? Porque la acción teatral estuvo bien, pero es que la prosa de Luisa es absolutamente dulce. Yo tenía una pregunta, no me pregunté. No, al contrario, te agradezco muchísimo el comentario. Bueno, es que yo estoy encantadísima, ¿no? Uno, cuando aplicamos la sin sombrero y a la generación en la que está adscrita Luisa, lo vemos a Luisa como un salto social, porque la sin sombrero pertenecía a otro estatus. ¿Cómo vivió ella? ¿Estaba dentro integrado o simplemente somos nosotros los que, desde el punto de vista de la crítica, la hemos incorporado a una generación, a un núcleo? Sí, pues es una pregunta muy académica, efectivamente, porque yo no creo que estés muy bien preparado para contestarla. No, pero sí, porque nos pasó un poco desde el principio, ¿no? Porque había se la encuadraba como en la generación del 27. Bueno, no cumple ninguno de los parámetros para considerarla en ninguno, salvo que es coetánea. Pero bueno, a nivel vulgar, digamos, y popular, pues bueno, está ahí, está cerquita, ella vivía ahí, pero no pertenece a la del 27. Y sobre la sin sombrero ocurre un poco lo mismo, ¿no? La sin sombrero, yo creo que desde el punto de vista académico tampoco es un término muy adecuado, pero en cualquier caso sí ha tenido un efecto increíble en lo que es la difusión y la recuperación. Luego estamos en esos dos niveles, ¿no? En la academia es una cosa y lo que ocurre en la calle es otra y hay que... ¿Y ella cómo se relacionaba, con la chica? Pero fíjate cómo... Claro, yo lo voy analizando y desde el punto de vista de alguien externo, ¿no? A este mundo, ¿no? Bueno, sí, hay una generación del 27 que, digamos, sí que tiene un proyecto explícito, ¿no? Pero luego llegan los escritores en los que estaría encuadrado técnicamente o filológicamente Luisa, que son los escritores del nuevo romanticismo. Pero si toda la gente de la calle le dices Luisa es del nuevo romanticismo, no saben de lo que están hablando. Es decir, ¿qué creo yo que está ocurriendo? Que los del 27, algunos eran poetas, pero de alguna manera también se van contaminando de lo que es esta otra tendencia de los escritores, de los realistas y sociales, que son los del nuevo romanticismo, y se empiezan a juntar y a mezclar. Y entonces podríamos estar hablando quizás de una generación también de la República. ¿Y qué hacemos con todas estas mujeres que eran las que llamaban los del 27 las maridas, es decir, las sin sombrero? ¿Qué hacemos con ellas? Es una generación del 27 olvidada, la generación femenina, ¿no? Con lo cual yo la percepción que tengo al final un poco es como que, bueno, que están muy bien las etiquetas y que sirven para determinadas historias, pero que en el fondo ahí lo que vamos a ver es que esta gente, cuando salían de trabajar, se iban a estos cafés de la calle Alcalá y ahí había de todo. Tenías en el Café Lyon, tenías en la tertulia de Salazar Chapela arriba con los rojos y abajo estaba la Falange. Y enfrente estaba el ENAR y estaba el Nacional y estaba, bueno, entonces, o sea, que era un mare magnum. Trabajaban todos en la Gaceta Literaria. Bueno, ¿qué me dices? Y luego, 3 años después, se estaban matando en distintas trincheras. Quiero decir, realmente la sensación que uno tiene es decir, no, aquello era una olla hirviendo culturalmente que es apasionante, Y te agradezco mucho el comentario y si quieres que un día venga a tu instituto a hablar de Tea Rooms, venimos. Una duda más. Es que siempre es eso, cuando se explican las chicas de
está, y sin embargo es que Luisa tiene doble, triple mérito, porque es una trabajadora que alcanza unas cotas y además de compromiso social que no pierden a lo largo de su trayectoria vital, ¿no? Y bueno, me resulta fascinante. Por eso quería saber la interrelación de... No te he contestado, sí. No te he contestado, pero estamos todavía averiguando hasta qué punto pudieron tener relación. Porque, desde luego, Luisa se incorpora, como yo he comentado ahí en el comentario biográfico, Luisa va a participar en estas tertulias y está trabajando en la CIAP. La CIAP, yo no sé si vosotros habéis oído hablar, pero la CIAP es algo... Estaba yo hablando de este bulle-bulle, pues es que la CIAP era un conglomerado, o sea, merece la pena, eso sí que merece la pena un documental también, porque lo que había allí montado era un tinglao brutal. O sea, yo he visitado porque el edificio sigue allí, es toda una manzana en Príncipe de Vergara, enorme, era un conglomerado tremendo, pretendían hacerse con el monopolio de todo lo que fuera, de todo lo que se moviera en realidad, porque tenían periódicos, compraron las mejores librerías, pagaban a los autores, ahí te vas a encontrar a todos les pagaban, tenían una agencia de publicidad, tenían un almacén para 4 o 5 millones de ejemplares, o sea, y ahí trabaja Luisa, pero ahí trabajan todos. Ahí está también integrada la Gaceta Literaria. Es que es todo. Entonces, y luego, como digo, salían de trabajar y se iban todos a tomar cañas a los bares y a discutir de literatura. Luego, realmente, bueno, habría que hablar de un periodo, ¿no? De un periodo muy bestial culturalmente hablando, ¿no? Entonces, bueno, están bien las etiquetas y efectivamente Luisa, contestando quizás un poco más a tu pregunta, Luisa está por ahí, pero Luisa viene de otro sitio y además Luisa es una persona que es muy tímida, es como muy valiente, pero personalmente era muy tímida. Sí, no era una persona, no era Margarita Nelken, no, de la que fue amiga, pero no era Margarita Nelken, era otra cosa. Luisa prefería estar calladita estudiando, aunque luego militaba, era militante y hacía cosas, ¿no? Sí, gracias por me parece muy interesante y no me he dado cuenta me ha parecido sobreentender que no hay en realidad en su producción, en su obra, no hay una ruptura entre el tiempo de España y luego el del exilio. No hay, por así decir, nada que nos justifique decir, pues esto es literatura del exilio. Y por otra parte, tengo entendido, aunque no estoy seguro, que en un principio, cuando se produce en los primeros momentos del exilio, tras la guerra civil, fundamentalmente la prensa conservadora mexicana no veía con buenos ojos la llegada de inmigrantes españoles, pero la batalla la perdió enseguida. Es decir, que rápidamente, bueno, eso no sé si es así tú como has nacido allí, por comprobarlo ahora, y luego lo que te comentaba antes de la cultura o no, parece que no, parece que hay una continuidad, porque hay incluso temas españoles que está elaborando, estando ya viviendo en México, y bueno, pues que todo. Sí, no, yo hago la divisoria ahí un poco porque, claro, ahí sí que se producen cosas, ¿no? Claro, físicamente, pero efectivamente Luisa va a escribir de España, va a estar escribiendo de España y en los periódicos. Algunas de las cosas que yo he comentado, como lo de las acacias en su calle, que ella hace en el año 50 en el periódico El Nacional, habla de un artículo maravilloso que habría que recuperar, pero maravilloso, sobre las acacias de su calle, en el que cuenta un poco cómo es esa salida. Está hablando en el fondo de cómo es su salida de su casa, y lo cuenta a través de las estaciones, de cómo va cambiando la acacia de enfrente de su casa, de cómo jugaba de niña a la comba, atando la comba a la acacia, a cómo se comporta la acacia en invierno con la nieve. Bueno, maravilloso, ¿no? Y eso lo hace en un periódico mexicano. Habla de la peluquería donde trabajaron, también un artículo. Gracias a esos artículos encontramos, es una mina de oro a la hora de hacer un retrato, ¿no? O sea que Luisa va a seguir escribiendo de España.
y mucha de su producción, y también lo vemos en los cuentos. Y de repente es verdad que en los cuentos, o sea, lo que no tenemos es una novela mexicana más allá de esta que comentaba yo de la Revolución. Pero sí que hay unos cuantos cuentos mexicanos que, bien desarrollados, hubieran sido novelas que también hubieran sorprendido por su carácter. En los años, yo creo, mediados de los 50, escribe uno de los cuentos que está subidito de tono, que dices, madre mía la abuela, ¿sabes? Sí, sí. Y que lo siguiente, otro que habla sobre la respuesta de los periódicos, sí, efectivamente, asesinos, violadores, tremendo. De hecho, Luisa forma parte, en esa primera expedición que hemos visto en el Vendam, es una expedición que paga el gobierno mexicano, en el que mete a 17 intelectuales, y Luisa entra ahí un poco, bueno, ahí en el último momento, ¿vale? Pero estos van un poco para contrarrestar, es el primer barco, yo creo que llega, van un poco para contrarrestar ese clima que hay en los periódicos sobre repulsa a los exiliados que van a llegar a México. Y se encuentran en un clima. Lo que pasa es que sí que consiguen, o sea, tienen muy claro la labor que van a hacer y sobre todo tienen una altura intelectual y humana brutal. O sea, llegan allí y se parten la camisa a trabajar, a crear instituciones, y realmente eso en México supone la operación estaba diseñada así también, ¿eh? Vamos a traer intelectuales, vamos a traer gente, pero intelectuales de todas las ramas, ¿no? Para desarrollar el país, porque el país necesitaba desarrollo, tenían dinero, tenían posibilidades. Y llegaron los españoles y empezaron a entrar en las universidades, crearon escuelas, crearon empresas de todo tipo, mucha empresa editorial, mucho periódico, y gracias a todo eso enseguida aquello se fue diluyendo. Y finalmente, por enlazar con lo del eslabón perdido, finalmente lo que Luisa viene a criticar es cómo muchos de estos exiliados, al cabo de 2 décadas, se hacen ya muy amigos de aquellos españoles que ya estaban allí, que habían sido negociantes, digamos, y muy de derechas, y que apoyaron a Franco y que financiaron a Franco, digamos, se hacen amigos, digamos, y eso es lo que Luisa no critica, porque ella permaneció muy fiel a sus ideas, ¿no? Interesante. Gracias. Sí, ¿otra pregunta? Bueno, yo soy Gertrudis Rodríguez, soy filóloga también, nortemática de aquí de la casa, pero actualmente me dedico a dirigir un grupo literario, Luis Muda, y no es por casualidad, es porque además yo soy hija de un niño de Morelia. ¡Hombre! Entonces, pues me he dedicado durante 20 años a buscar todo lo que había referente desde que en el 2002 mi padre visitó la exposición Exilio de la Fundación Largo Caballero y dice, niña, ve que yo estoy allí, yo no me lo voy a creer. Entonces, bueno, antes de enrollar un poco más, en el enhorabuena por haber recuperado esta voz imprescindible, porque realmente ha sido muy injusto ese silencio que ha habido de esas personas tan valiosas, y luego el valor que yo le doy también a tu abuela, ese testimonio pre-guerra de esa sociedad. Pirrus me encantó, para mí fue un hallazgo. Estoy deseando leer El eslabón perdido, porque yo tengo especial interés en saber qué es lo que había alrededor. Por ejemplo, mi padre me contaba cosas, porque él fue con 8 años, fue un niño de la guerra. Entonces, De Morelia. De Morelia, en el año 37. Entonces dice, a Rafaelito lo adoptó un poeta. Bueno, pues yo estoy investigando hasta descubrir que el poeta que lo había adoptado era Emilio Prados. Emilio Prados, efectivamente. Sí, porque eso lo he leído yo. Exacto, que al final adoptó a 3 más, pero con el único que se quedó fue con Rafaelito. Bueno, pues, y todo lo que había allí. Me ha apasionado las poetisas del 27, que me gusta llamarlas más así que las sin sombrero, porque me refiero a la poesía, ¿no? Del final de Champusí, la labor humanitaria que hizo allí en México. Entonces, como que me abre el panorama y estoy deseando leer eso, la obra del Eslabón Perdido, porque se decía que había los exiliados, los intelectuales,
que no compraban casa ni coche, porque estaban de prestado. Ellos querían volver, y los que ya la ubicaban y compraban casa y coche. Entonces, por ejemplo, mi padre, como era un niño que siempre estuvo pendiente de que su padre le dijera podía volver. Mi abuelo estuvo a punto de ser fusilado por ser maestro republicano y además era director de la banda, violinista, libre pensador, por supuesto, y de los primeros que quitaron el crucifijo en las iglesias. Entonces, estábamos señalados en Granada. Y claro, viendo que el panorama, pues quería haberse ido como maestro republicano al exilio. Pero por cuestiones familiares que estaba esperando mi hijo, su mujer, pues decidieron que, bueno, se quedaban y mandaban a los 3 mayores, 8 años mayores, 9 y 11. Y estos niños lo que querían era volver a su casa. El mayor se hizo un viajante por todo el mundo y la chica se quedó. Tengo 6 primos mexicanos actualmente. Entonces, claro, la historia que me estás contando del eslabón perdido es que me estalla la cabeza. Digo, bueno, estoy súper emocionada porque estoy deseando leerlo y ver cómo ella desde ahí habla a sus coetáneos, ¿no? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué tal? Entonces, me encantaría poder encontrar que está en la editorial Renacimiento. Te contesto si quieres yo, porque ayer los tuve en la mano. Está en la Feria del Libro Antiguo, ahora está en la caseta de Renacimiento. Todo lo que tiene Renacimiento editado de Luisa Carnés lo tienen, porque estuve yo ayer, vamos. Pues sí. Hombre, podríamos cambiar los sitios y hacías tú... Porque efectivamente son estas las historias, ¿no? Claro, yo he escrito una novela que ahora está ya está revisada, ya está corregida y todo, por una compañera filóloga y tal. Y bueno, ahí la tengo, que es la novela de mi vida y de tal, porque no quiero que se pierda. Fantástico. La voz del exilio. Yo como termino diciendo que quiero borrar el silencio de ser niña, de ser hija de un exiliado, que ese silencio hay que desterrarlo ya. Claro. Y ahora. Pues me quedo un poco sin palabras, porque en el fondo, claro, es una historia más, ¿no? Y de estas hay montones, ¿no? Y efectivamente hay una pulsión por recuperar todas estas cosas, pero de alguna manera en España se vive un poco, se ha vivido desde la transición, ¿no? Fueron los pactos de la transición, esto es un poco de vivir un poco de espaldas al exilio, no profundizar demasiado porque efectivamente era difícil, era sacar claro, y sigue siendo difícil. Perdona, que en el 2016 hice la primera edición de Sueños de Morelia, Memorias de mi infancia en el exilio, y mi madre me decía, niña, a ver si nos vas a enchironar. Y en el 2016, la mentalidad que les había metido Franco ahí en juego, increíble. Sí, sí. Entonces, pues hay que recuperar. Y Renacimiento, al final, un poco lo que comentábamos, Renacimiento es el sitio, ¿no? Es que está todo ahí, entonces es como, pum, es que son... continuamente te vas encontrando y vas enlazando. Entonces, a poco que nos sentemos tú y yo un rato a charlar, seguramente resulta que vamos a ser medio primos, porque vas seguro que va a ser... Claro, porque es que es así. Y esto me ha ocurrido a mí, acá en Andalucía también, estando de vacaciones un año, pues de repente aparece una chica que era mexicana, hija de exiliados, que eran familiares de los del barco del Vita, el famoso El Vita. Bueno, y dices, pero... Y entonces esto ocurre. Quiere decir que hay los que sí tenemos esa doble nacionalidad un poco de haber sido... Yo nací en México, pero bueno... pero sí tienes esa pierna, una pierna aquí y otra allá, pues sí percibimos esa realidad de esa otra España. Yo a veces pienso, es como una ciudad autónoma. Ese exilio mexicano, oye, no solo a nivel de voto, que también votan en las legislativas en España, sino que, quiero decir, hay una riqueza, hay una cultura, y hay una serie de cosas y una cantidad de gente que quiere a España, que tiene una relación con España, aunque sea lejana, que realmente vivimos un poco de espaldas, los tenemos un poco ahí olvidados. Y es una pérdida de riqueza tremenda. Entonces, pues bueno, ahora nos toca a los nietos hacer lo que podamos. Pero enhorabuena porque hayas hecho este trabajo y además que tengas también esas herramientas como filóloga para poder hacer un trabajo...
Fantástico. Enhorabuena. Y muchas gracias. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Si nadie tiene ninguna cuestión más, de verdad, Marta, muchísimas gracias. Y, perdón, decía, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí, hacemos un pequeño descansito y nos incorporamos a las 7, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Gracias.